que tomen en cuenta que una característica de estos elementos que son los de transición, esa zona que está como en azul. ¿Azul qué? Azul. Sí, pero es un poco. Se ve como violeta. Color lila. Tiene la característica de que en el último nivel llena los subniveles de ella. Y cuando ocurre eso, tiene la característica también de tener diferentes valencias y siendo siempre estables. Bueno, uno más estable que otro, ¿verdad? Pero sí tiene esa característica de tener muchas valencias, más de una al menos. Entonces ahí es donde se entra el tema de la gran variedad de aplicaciones. Miren acá, miren tal vez no lo muestran todos aquí, pero hay un también por ahí. Entonces, ¿qué siempre llena bien? El T. El P, por supuesto, ya está lleno. SPT, ¿recuerdan eso? SPT. Sí. Entonces, le da esa característica de tener una valencia primaria que normalmente es la que ocurre para formar los objetos. Y forma valencias secundarias que son las que se utilizan para, ¿cómo se llama? Para interactuar con otras sustancias. ¿Sí? Entonces, esas valencias secundarias forman parte de una teoría que ustedes van a comenzar a ver en inorgánica 2. Entonces, que es la teoría de Werner, que es la que asocia la formación de iones complejos. ¿Se acuerdan cuando mencionamos un poco el tema de la intoxicación por plomo? Que se tienen así, y el mercurio un poco también de poder sustituir al hierro de la hemoglobina, ¿se acuerdan? Sí. Y que el hierro funciona pues como un átomo central, un metal central en la estructura de la hemoglobina o la hemoglobina, y eso es un quelante. Por ejemplo, los cubanos. Okay. Los cubanos. Bueno, no es que yo estaba leyendo una vez de que el combustible que utilizan los cubanos o de los carros viejos que tienen, su combustible tiene mucho plomo. Ah, sí. Lo que pasa es que como ellos no tienen tanta interacción comercial, ¿no? Ajá, por eso. Y también por la antigüedad de los carros que se utilizan. Y sobre todo por el hecho de que como son carros tan antiguos y muy pocas gente pueden tener automóviles, entonces las reservas. ¿Ah? Sí, muchos millones. Hay zonas bonitas en Cuba, pero. Lo de turismo. Sí, Pero pero no. es decir, es bien precaria la situación en Cuba. O sea, mucha gente defiende Cuba por el socialismo y tal, pero yo tengo mis comentarios así bien definidos de eso. Y es bien complicado porque. Tipo Venezuela, que tiene también mucho petróleo, pero ellos no lo pueden. No lo pueden exportar. La mayor reserva del mundo. Sí, pero ellos no lo pueden usar porque ellos no tienen la forma, porque eso exportaban y después de nuevo. Por Maduro también. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa entonces? Si se ubican con eso, valencias primarias para estabilizar el objeto y valencias secundarias para generar otro tipo de interacciones. Ustedes pueden ver ahí en la tabla que hay un montón de valencias. Ahora, otra característica de estos grupos, de estos elementos, perdón, y sus interacciones es. ¿Esa es que la que es? ¿Primaria o secundaria? Valencia. Es recargador. Pues hay un cargador de batería. Entonces, otra característica es que presentan muchos colores diferentes. O sea, un mismo elemento con diferentes cargas puede presentar diferentes colores. Y es una forma también de poder cualificar, que es otra etapa que van a ver ustedes ya después que estén en analítica 1. Bueno, lo estoy proyectando para allá, pero. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted dice química analítica cualitativa, usted está cualificando, está identificando, solamente son efectos visuales que se precipitan por colores o que cambian de color o que cambian la acidez o la alcalinidad, eso a nivel de ese contexto. Y, ok, y el otro punto interesante es por qué da lugar a esos cambios de colores. Si ubican ustedes acá, la tenemos acá, imagínense acá,
Ya para acá, por lo tanto. 1, 2, 3, 4. Normalmente no llega a 5, pero más 5, llega a 5. Y aquí tenemos electrones. En este contexto, resulta que, dependiendo de la cantidad de electrones que se estén entregando, porque eso va a depender también la carga, ¿no? Recuerden que los metales entregan electrones para hacer cationes. Entonces, esos electrones que son liberados, esa zona que libera esos electrones se excita, se energiza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de esas zonas de excitación, así va a ser el color. ¿Por qué? Porque absorbe energía radiante en diferentes longitudes de onda. Entonces, recuerden esto siempre, que se lo tuvieron que haber dicho en general 1. Cuando usted absorbe algo a diferentes longitudes de onda, refleja diferentes colores. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de la longitud de onda, del espectro electromagnético? ¿Okay? Longitudes de onda reflejan diferentes colores. Y eso es lo que ocurre acá también. Por eso es que, por ejemplo, el cromo. ¿Cuál es el cromo hexavalente? Cromo 6 y cromo 3 es el otro, ¿no? Entonces hay relaciones en donde curiosamente algunos son tóxicos y otros no. Ok, también eso es la relación. Entonces esto depende de la absorción de longitud de onda, dependiendo de la zona de los electrones que van a absorber la longitud de onda, y en función de eso reflejan colores. Otro punto que deben recordar es que menor longitud de onda, mayor energía. ¿Sí? Mayor frecuencia, mayor energía. ¿Se acuerdan del espectro electromagnético? Y tenemos las ondas. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes. ¿Qué son estas? ¿Qué son? Estas son las crestas que asocian el efecto de onda del espectro electromagnético. Imagínense entonces que tenemos ondas. Ok, ¿dónde tenemos la mayor longitud de onda? La de arriba. En la de arriba. ¿Dónde tiene la longitud de onda? Es el espacio o la zona, la distancia que hay entre las crestas o de valles. Entonces, entre menor longitud de onda, vean, en cada uno de estos puntos, ¿qué pasan? Electrones. ¿Sí? Pasan electrones. Entonces, miremoslo por zona. Estas y esta. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuántos electrones pasan por la primera etapa? Arriba. Asumiendo que en cada cresta hay uno, sí. ¿Cuántos? 1, 2, 3. ¿Y abajo? En esa zona. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya. 9 para 3. Entonces hay más electrones en la misma zona y cada electrón es energía. Por eso es que entre menor longitud de onda es más la energía que aporta. Esa es la lógica que se maneja ahí. ¿De acuerdo? Aquí hay menos electrones que van pasando en esa misma área del espectro electromagnético, por eso es menos energía. Porque cuando usted ve su tabla periódica, ve ahí megaelectronvoltios, es la unidad de carga masa. Parece que así sale en la tabla periódica. Entonces, esa unidad de carga masa es el megaelectronvoltio. Usted simplemente multiplica 3 por esa cantidad de energía, por la cantidad de energía que está en la tabla periódica, o 12 o 13. Megaelectronvoltios. Más energía del electrón en reposo, 0.5109 megaelectronvoltios, que es MeV. Entonces, vamos ahora, aquí está el color que les mencionaba, y ese es otro punto interesante que es del ferromagnetismo y el paramagnetismo. Resulta que los materiales ferromagnéticos son los que forman imanes permanentes. La característica de esto respecto a los otros es que cuando son ferromagnéticos, los átomos, las estructuras de los metales, estos metales, cuando son ferromagnéticos, forman estas zonas. ¿Qué son estas zonas? Les dicen paquetes o dominios. ¿Sí les dicen? Entonces, esos paquetes o dominios aquí están más o menos seccionados y más o menos organizados. ¿Sí ven? Todos para abajo, todos a la izquierda, todos inclinados,
hacia arriba y todo se queda hacia abajo. ¿Se lo ven? Bueno, ¿sí? Entonces, cuando se le aplica un campo magnético, ¿sí? Eso se puede hacer asociando una corriente eléctrica con una bobina, y eso era un campo magnético. ¿Qué pasa? ¿Qué ven ahí? ¿Qué diferencia ven ahí? Como que se alinean, no todos se aplican en una misma zona, ¿no? Entonces ahí en esa zona está el magneto, está magnetizado el metal, ¿de acuerdo? Entonces, y acá como lo ven, el paramagnetismo, un solo, el arco ahí, ¿verdad? Un solo desorden, ¿no? Y cuando le aplican campo magnético, si ven, solo toma dos direcciones, que son las del campo magnético, por el norte y por el sur. Pero miren, hay unas que van para arriba y otras para abajo. Se ordena más o menos, pero en las dos direcciones. Y en el ferromagnetismo se ordena en una sola dirección. ¿Sí? Normalmente hacia el polo norte, porque los electrones se asocian hacia esa zona. ¿No ven ahí? Y el polvo. Pero en el examen se hace ahí. El dormir es importante. Sé que ahorita de repente no es como darme sus 8 horas. no que va. Yo no lo pierdo. No puedo, yo lo pierdo. Bueno, pero vamos, tiene todas esas mitocondrias bien activas ahí. Bien dormida, te duermo. Como veo los piernas. No te aburre nadie ir a las piernas. Usted ya me lo está viendo con unos ojos que parece cuchillo. Vamos a ver, principio de la metrología extractiva, que es un punto interesante de este capítulo, que gran parte de la fuente de estos metales son minerales compuestos. Un mineral es una mezcla de dos o más sustancias. Lo ideal es que el mineral tenga al menos dos sustancias, porque es más fácil separarlo. Entre más sustancias tenga, pues es más difícil. Si tiene muchas sustancias, de lo que nos valemos es, por ejemplo, de que si podemos, por ejemplo, formar las tres fases. ¿Cuáles son? Gaseoso, sólido y líquido. ¿Para qué? Para hacer un proceso de separación después. ¿Qué significa eso? Bueno, que aplicamos un químico para disolver parte de ella y que lo que quede suelto esté en solución, se puede separar. Y luego, posteriormente, esa solución poder utilizar algún reactivo que me sirva para, por ejemplo, llevar algo a gases y así estoy separando un poco más. ¿Me explico? O si no, lo que está líquido, si me siguen la secuencia, tenemos la matriz sólida. La matriz me dicen cuando tenemos todo el contexto del mineral, ¿verdad? Normalmente se pulveriza, pasa por un proceso de molienda y posteriormente ese polvo pasa a un proceso de disolución. ¿Se acuerdan cuál es el ácido que permite disolver por excelencia las sustancias? ¿Cuál es el ácido que permite disolver con excelencia las cosas? Ácido clorhídrico. Yo les dije que había, Ácido clorhídrico. sí, que es una de las sustancias que tiene la facultad de formar sales solubles en prácticamente toda la tabla periódica. Entonces, por Ácido ejemplo, que permite, ¿cómo te preguntaste? El ácido eléctrico, ¿qué es la respuesta? que permite generar resoluciones efectivas. A veces lo hacen mezclado, ácido nítrico y clorhídrico. ¿Sí? Puede ser lo mismo. Entonces, lo disolvemos, separamos, hay una parte que queda sólida, otra parte que puede quedar líquida, separamos esa líquida y luego a ese líquido le podemos hacer una precipitación y así vamos separando. ¿Sí me entienden? Es un proceso de separación. Ok, aquí es un efecto, un proceso de concentración. Se llama metrología extractiva. ¿Por ¿Cómo qué? le llaman? El proceso de concentración. Dentro de la metrología extractiva tenemos diferentes, digamos que procesos, y muchos de ellos se complementan: concentración, tostación, reducción, afino o purificación, fusión por zona, que no está usado realmente, y ya. Y aquí hay una derivación de esto. Hay una también aquí que hizo falta.
La pirometalurgia y la hidrometalurgia. ¿Esas son qué? Son parte también del proceso de extracción. ¿Saben qué es o pirotecnia? ¿De qué viene pirotecnia? ¿De los fuegos artificiales? Ok. ¿Bombas? Viene de utilizar fuego, ¿no? Ajá. De incinerar. Pero la pirometalurgia resulta que ella tiene la característica de poder incandescer algo, pero sin combustionarlo. ¿Sí? Normalmente cuando usted quema algo, utiliza un comburente y el combustible, el comburente, ¿saben qué es un comburente? Es el mismo oxidante, ¿sí? El oxígeno del aire. Entonces, pero en el efecto de la pirometalurgia no usamos oxígeno, utilizamos otras fuentes, pero hay que utilizar más calor todavía, entonces son ventajas y desventajas. Entonces, la concentración, lo que consiste básicamente en concentrar, ¿sí? Pero ¿cómo se trata ahí? Sí. No. Concentrar. Más profundo va a ponerle. Esencialmente acá lo que hacemos es tratar de reducir a nivel de área de la matriz para poder tratar de ir entonces ya lleva entonces, ¿qué pasa ahí? Hacemos un proceso de rotación que explican esto, ¿no? Se prepara la cuba, una cuba pues es el recipiente del proceso. Esto puede ser agua mezclado con algún floculante. ¿Saben qué es un floculante? Es que cuando dijo de concentración dijo que trata de reducir a nivel del área, pero ¿qué es reducir en tamaño y aumentar la concentración. Por ejemplo, cuando usted viene y está en casa, ¿sí? Y de repente está haciendo, a mí me ha pasado, ¿no? De repente estoy haciendo algún caldo o algo ahí y se me fue el tiempo el agua queda seco. y queda aquello seco, ¿no? Eso es concentración. Reducimos el área de la matriz, en este caso de la comida y tal, se reduce pero se aumenta la concentración. Y lo que hacemos siempre es disminuir el solvente, no importa cuál este sea. Si usted disminuye el solvente, aumenta la concentración, ¿sí? Si usted aumenta el solvente, disminuye la concentración. Esa es una relación inversamente proporcional. Entonces aquí utilizamos una cuba, que es el recipiente que utilizan. Aquí utilizamos aire, por ejemplo, para los procesos de separación de los minerales e ir sacando, por ejemplo, las sustancias puras. Cuando usted flocula algo, ¿han visto ustedes el jugo de tamarindo? Es diferente la aplicación de la cuba ahí y de una fragua, la cuba en una fragua. Sí, hay correlaciones porque la cuba en sí es el recipiente como el reactor, ¿verdad? Sí. Se lleva a cabo. Y el proceso de fraguado como tal se puede hacer en una cuba, pero lleva a involucrar el proceso de CO2, cuando hay una carbonatación. Eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han visto ustedes el jugo de tamarindo cómo forma como grumos? Y si usted lo deja un buen rato, entonces más bien forma así como pelotitas, zonas en diferentes puntos del mismo vaso. Bueno, esos son flóculos, ¿sí? O también asociados a soluciones que dicen coloidales, cuando forman como flóculos. Entonces, hay sustancias que floculan. ¿Qué es flocular? Pues es ese hecho de acumular normalmente sólidos suspendidos. Eso es, acumular, reunir, aglomerar sólidos normalmente que están suspendidos. Entonces, eso es lo que hace este flóculo. Y después, aquí va parte de los minerales y luego por un efecto de densidad se inyecta aire y este aire empuja al que tiene menor densidad y lo lleva a la parte superior y lo extrae, la espuma que le dice. Y hay una parte que queda aquí, entonces es una parte del proceso de separación. Luego viene algo que se complementa con la parte de tostación. Tostación, pues, tiene que llevar calor, ¿sí? Bien, será bastante cuando asociamos la matriz con algunos metales, la asociamos a carbonatos para hacer tostación.
No, en el tostado básicamente lo del café como tal, uno de los puntos principales es también concentrar, ¿no? Pero previo a eso, muchas veces en la producción de café tiene que pasar muchas veces por un proceso fermentativo, ¿no? De algunos días. Eso es lo ideal. Y muchas veces hay algo interesante con las fermentaciones, y en el caso del café es bien notorio. Cuando usted fermenta, casi siempre va a extraer sustancias volátiles. Y si usted extrae sustancias volátiles, normalmente depende de la matriz que sería el café, esas sustancias volátiles pueden ser aromáticas. Y eso es lo que pasa. Y a veces no tan aromáticas, ¿no? También genera gases, generación de gases. Y después con el tostado, usted concentra todo eso. Pero obviamente en el caso del café, hay que tener cuidado con el tema del colorado, ¿no? O el tema de la fermentación. Porque si usted se pasa demasiado a la fermentación, usted lo que hace es una fermentación láctica. ¿Qué es la fermentación láctica? Pues forma ácido láctico, que también puede, de hecho, a veces se estimula una fermentación láctica con microorganismos en el café para generar algunos productos, ¿no? O incluso para concentrar la cafeína. Y la cafeína es como el extracto de café. Uno de los beneficios del café, del punto es el extracto del café. El extracto del café, si se puede con miel, la miel de café también, porque también la pueden sacar con miel de café. Entonces, se dice que tiene una iPad. Nosotros tenemos un transmisor que se llama GABA, no recuerdo exactamente el nombre, pero ese neurotransmisor estimula, digamos, el crecimiento y la salud de la médula ósea. Vamos acá. ¿Y cuál es lo importantísimo de eso? Bueno, que en la médula ósea, digamos que la parte central donde se genera una gran cantidad de células madres. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o mala oportunidad tal vez de conocer algún ser vivo, animal o persona que tiene problemas a nivel de médula ósea. Cuando tiene problemas a nivel de médula ósea, tiene sus días contados. Sí, a menos que hay su tipo de cáncer. A menos que se detecten en etapas tempranas, ¿verdad? Y es historia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es decir, que ahí sale una gran cantidad de funciones metabólicas y de sustancias importantes para los metabolismos. Entonces, el extracto del café tiene un punto muy interesante con eso. Eso es parecido, como dicen, con el vino, ¿no? El vino es sumamente positivo porque tiene antioxidantes. En la parte negativa es el alcohol, ¿no? Pero la gente dice... Pero usted cree que sí realmente tenga antioxidantes. Sí, claro. Sí, claro. No, pero o sea, es muy, muy esporádico. De hecho, me gusta hacer fermentaciones. Yo he hecho fermentaciones también. ¿Ah? Sí, sería interesante. Me hubiese encantado, pero la verdad que este tema de las lluvias, tal vez si tenemos oportunidad de verlo otra vez. Y nos lleva ahí donde trabajan. Puede ser. Entonces, sí, ese punto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Carbonato de zinc forma alcalinarse, recuerden, esta es una reacción de combustión, siempre forma óxido de metal más CO2, siempre. Si usted le coloca aluminio, va a ser óxido de aluminio más CO2. Si usted le agrega, qué sé yo, de cromo, pues va a formar el óxido de cromo más CO2, siempre es eso. ¿Cuánto es? Reacción de El combustión. carbonato de metal siempre va a ser el óxido de metal más CO2. Y este óxido de zinc, miren, lo hacemos reaccionar con oxígeno para formar CO2. Perdón, ¿dónde está este? Esta es una reacción cuando tenemos sulfuro, ¿no? Lo oxidamos y formamos óxido de zinc o CO2. Entonces hay dos variantes ahí de minerales que contiene. Aquí está esta, por ejemplo. Es valerita o blenda y la smithsoniana. Entonces, estas son las dos reacciones que generan el proceso de tostado. Luego viene un esquema de reducción. No sé si ustedes se acuerdan que el carbono puede ser usado para generar un proceso de como agente reductor. Es decir, él se oxida. ¿Okay? Aquí está haciendo eso. En la reducción. Y con la reducción hay una sustitución para formar monóxido de carbono, lo mismo acá,
o CO2. ¿Y qué es lo que tenemos? El metal. Entonces, ahí ya se extrajo el metal, pero el metal todavía está en mezcla. Y ven, a altas temperaturas. ¿Por qué creen que está gaseoso? O sea, son alrededor de 1800 grados centígrados. Pero como está en mezcla, después, si ven, es como una secuencia, ¿verdad? Después viene un proceso que es el siguiente. Algunos llegan hasta la etapa de reducción, pero no todos. Y si se requiere, entonces vamos a la siguiente etapa de afino o purificación, que sería en este mismo caso, como ejemplo, óxido de zinc, medio ácido, y va a formar sulfato de zinc. Con el sulfato de zinc, que es acuoso, y aplicamos un proceso electrolítico y va a formar zinc con carga cero. ¿De acuerdo? Aquí está. Zinc 2, zinc 0. Y aquí el sulfato. Y el agua que forma parte del elemento. ¿Y listo? Eso, lo que están para aquí, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces después hay un siguiente proceso, pero es un poco más costoso, que es la fusión por zonas. ¿En qué consiste la fusión por zonas? ¿Han usado ustedes o se ubican en qué consiste la cristalización? Sí. ¿Cómo hacen la cristalización? Puede ser con Pues sobresaturamos la sustancia que queremos cristalizar. Ajá. En una disolución. Bueno, lo que hicimos en el laboratorio fue con agua. El ácido benzoico lo vertimos en el agua y le echamos azul de metilo. Después lo separamos las impurezas con el carbón activado. Y después, ¿qué hicimos ahí? No me acuerdo. ¿No usaron temperatura baja? Sí. Y es la que ayuda a la cristalización. Entonces, algo parecido se hace, solamente que en lugar de usar frío, usamos calor, pero con sustancias diferentes. Entonces, calores extremos, y a través de eso permite generar ciertas fusiones y después se separan a través de esas altas temperaturas. Básicamente en eso consiste. Luego, esto es termodinámica, no, me hubiera encantado explicarlo con el tiempo. Y métodos alternativos de la metalurgia extractiva. ¿Cuáles son? Bueno, aquí dan el cobre. Entonces aquí vean esta parte, porque la parte de estos métodos alternativos, dan un ejemplo con el cobre. Aquí está, y quiero irme a esto, proceso pirometalúrgico, ¿no? Para aplicaciones eléctricas dice se requiere cobre de gran pureza. ¿Okay? Procesos pirometalúrgicos, y estas son, digamos, las características de los procesos pirometalúrgicos: grandes cantidades de materiales de desecho producidos al concentrar menas de poca riqueza. Poca riqueza significa que tienen poca concentración de la sustancia, de los elementos que queremos extraer. Un gran consumo de energía para mantener las altas temperaturas necesarias para la tostación y reducción. ¿Por qué ocupa tan alta energía? Por el tema de que no nos ayuda la combustión. Recuerden que si hay combustión, sí o sí va el oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando no hay oxígeno, entonces ocupamos calor extra para estimular el proceso. Combustión sí o sí, ¿verdad? Emisión gaseosa que debe controlarse como el de CO2 en la tostación. Cuando hay procesos pirometalúrgicos, la otra desventaja es que utiliza o genera, si hay sustancias plásticas, genera sustancias que se conocen como dioxinas y furanos. Son altamente tóxicos para el ambiente y para las personas que están por ahí. Ella habla también del CO2. Las sustancias furanas, muchas de ellas tienen bastantes niveles de toxicidad, bastante. La otra es el H2S, que se puede entrar en un proceso, y el H2S, concentraciones alrededor de 400 ppm, o sea, ¿qué es 400 ppm? 400 miligramos por litro, una cosa bien pequeña. Puede generar intoxicación bien rápido, ¿no? A mí me ha tocado estar en ambientes de H2S de alrededor de 1800, 2000 ppm, y lo tóxico es 400.
Normalmente lo he hecho cuando hay que hacer alguna serie de ensayos en algunos pequeños reactores, pero lo hacemos al aire libre. Pero obviamente después de esa jornada, que a veces se toca hacerlo los sábados, no, es decir, un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Y no sé qué. ¿Pero dónde lo hacen eso? Hay varias zonas, lo he hecho en Comayapa, allá por Tocoa. Sí, digamos que son subproductos que salen de unos procesos. Y la hidrometalurgia tiene estas etapas. Vean, lixiviación. Que ya explicamos qué era lixiviación, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer? Un pequeño resumen si lo Es pueden. una retroalimentación. Que se va acumulando. Básicamente cuando tenemos una Se va sustancia. solidificando. Pero eso es con la estalamita y Esta lamita y Pero previo a eso, el agua, por ejemplo, en este caso, ¿ah? Sí, es un ejemplo, pero eso puede aplicar para varios aspectos, ¿no? El agua usualmente va arrastrando sales, ese es el tema, ¿no? Que arrastra sales de la parte sólida y después pasan al otro lado, ¿no? Del filtro, etc. Que en ese caso, pues, el bicarbonato ocurre esa solidificación. Luego, cuando se extraen esas sustancias, miren, dicen que son, pueden ser ácidos, bases, no solamente agua, ácidos, bases, soluciones salinas, pueden también intervenir en el proceso de reacciones de óxido de reducción, y luego hay una etapa de purificación y concentración, que en esa purificación podemos hacer procesos de precipitación, algunas veces asociados después acá, y luego concentrar. Normalmente la concentración utilizamos aquel proceso primero o evaporamos. Recuerden que evaporamos, baja la cantidad, pero aumenta la concentración. Y luego precipitamos. Estos iones metálicos que están acá, que se llegan a esta etapa, se precipitan como sólidos iónicos o se reducen en beta libre frecuentemente por hidrólisis. Casi siempre, por eso es tan importante la hidrólisis. La aquí, por ejemplo, da una idea de que se usa para extraer el oro. El oro, uno de los grandes problemas que tiene es que es muy estable. Y como es tan estable, entonces es difícil hacer reaccionarlo para sacarlo si él está en alguna mezcla de minerales. Y vean, qué esencial. Por eso es que también es tan contaminante las zonas que utilizan extracción por oro. Porque miren, utilizan sales de cianuro, utilizan también, por aquí debe estar, utilizan una mezcla que le llaman agua regia. ¿Han escuchado eso de la agua regia? ¿No? Es una mezcla de ácidos sulfúrico, nítrico, ¿qué pasó? Solución piraña, ¿Ah? la solución piraña en algunos casos. Esa lleva otros ácidos también, que sí, lleva estos y otro más para potenciar eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un complejo, esto lo van a ver en la siguiente clase. Este es diciano aurato, que como es negativo se termina con terminación en este caso. Entonces aquí hacemos lograr por sustitución con el zinc, lograr precipitar aquí el oro y aquí otro ejemplo de listo. Hasta ahí déjenlo ingenio. No, y yo dije también va a haber el 24, el 25, el 26, el 27, el 28. ¿Es más aburrido? No se nota. Gracias a Dios que no puedo aburrir de nada. No, tiene el compromiso de que tengan la mayor cantidad de temas en sus mentes. Neuronas. ¿Qué examen de mañana? No, lo que pasa es que yo estaba pensando, recuerden que una alternativa para hacer la evaluación mañana. No, mire, ya me enojé ayer con eso del máster.
Así que aguantan ahora este martes. Y yo la tarde la tengo ocupada. Yo trabajo. Había movido los laboratorios.